Good to see all of you. As always, we're gathered on Monday evening to start our week off intentionally, mindfully, and sending compassion to ourselves, others, and hopefully all beings. So those of you who haven't been on the call yet, I think most of you have. We are lucky enough to have Drupal Lama Dorje, who's a master of meditation and retreat. He did a four-plus year silent retreat in the Himalayan mountains, and we're very lucky to have him and our very talented translator Carolina to help teach us and teach us this practice. So we will have a short teaching from Lama, and then he'll give us instructions and we'll meditate together. And then at the end, there's an opportunity if you have any questions or want to reflect about your practice so far. So thank you all for joining, and I'll hand it over to you. Gracias, Nicole. Woo, grabbed it. I'm just kidding. So yeah, thank you everyone for coming to Meditation Monday. It's so great to see you. Hola, ¿cómo está? Boa noite. It's so great to see everyone tonight. And I'll just go ahead and pass it to Lama. Muchas gracias para enseñarnos las enseñanzas de abrir nuestros corazones hacia la compasión. Maravilloso. Well, everything's marvelous. Mucho saludo, bendición. I just want to send my blessings and my greetings to everybody. Uno comienzo de semana, lunes, ¿cierto? It's a good way. It's a good, marvelous way to start a Monday, start a week. Entonces vamos y meditamos un poquito nosotros hoy. So yeah, para recordar. So we're gonna meditate again together today, just to remember. Meditation fundamental hoy día, ¿no? And meditation is really fundamental today in time. Porque hoy día nosotros mayor desafío mundo tenemos como controlar la mente, ¿cierto? So really, like one of the most difficult challenges that we have these days is how we control our mind. ¿No? Cómo transformar la mente, ¿verdad? How we can transform the mind. Y por eso meditation como ayuda para calmar poquito nuestra mente, ¿no? Para conversar con nuestra mente. So meditation allows us to sit with our mind and to converse with our minds. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la mente? What is the mind? Entonces, dice, la mente no es la mente, dice en sutra, ¿no? La mente dice, cara a la luz, dice. So one of the sutras says that the mind is not the mind is clear light. Oh, ya, ¿no? Entonces nosotros pensamos, la mente significa algo físico, o nosotros pensamos o no cerebro, o pensamos solo pensamientos, emociones, solo pensamos eso, ¿no? So a lot of the times we think the mind is an object. We think it is like a thing or a brain. We think it's the feelings and the thoughts. Entonces eso todo tiempo realmente existe, mira, eso no tiene autosustentable, ¿no? No permanente soledad, eso. Como ese mente. The mind. But if you look at the mind as an object, you actually see that there's nothing solid, permanent, and stable about it. Por eso dice, la mente no es la mente, dice, ¿no? That's why they say the mind is not the mind. Entonces, mente se cara a la luz significa, tampoco no puede decir, oh, no hay nada, ¿no? So the reason why we say the mind is clear light is because you can't say the mind is nothing. Como si fuera un espejo, por ejemplo, que permite reflejar todos los fenómenos, ¿cierto? It's like a mirror that allows us to reflect all phenomenon. Como si fuera agua, como puede reflejar todos los árboles o no sé, lunas, ¿no? Or like the water that can reflect the trees and the moon. Como transparente, ¿cierto? It's transparent. Como claro significa que permite ver algo, ¿no? Clear means that you can see. ¿Entendió? Y eso no es naturaleza la mente pura, ¿verdad? This is actually the true nature of Mente mind. pura, más allá de palabras. It's a pure nature of mind that's beyond words. Entonces, nuestra meditation
tocando con clara luz. So our meditation is to touch this clear light. ¿No? Y entonces desaparece todo ese como aflicciones, pensamientos burtos, ¿no? Desaparece. It's a Todo, ¿no? space where all of these emotions and these like thick thoughts can disappear. ¿Entendió? Entonces tibetanos dicen, la Jigdin Sungun dice, Chuma mañong na ta, se macho na sangue, Mhm. chuma tuna duzi. Como fue un tipo de agua, si tu agua te fonde de agua bajo tiene un barro, ¿cierto? Si no limpia el diga solo, ese es un néctar. Mhm. Si uno la mente, como nosotros la mente, no haga nada fuera de elaboración, no hay, no, como dije, natural, ese es el mismo Buda. Mhm. This was a phrase from Jigten Jigten Sungön. Sungön. This was a phrase from Jigten Sungön that the mind is kind of like water. If you just allow it to be, then the mud and the sediment will go to the bottom and nectar arises, and that nectar is Buddha. So just beyond elaboration, allow the mind to be as it is. ¿Entendió? Entonces, chumaño na tan significa uno agua no tiene turbulente, digar como si fuera néctar, ¿no? So Puede tomar, ¿cierto? So it's just like water. Like if you just allow it, if you don't like get lost in the turbulence and you just allow it to be, there's this nectar. ¿Ya? Entonces eso. Y como no solamente, digamos, forma natural, por ejemplo, So allowing the mind to be as it is in its natural state, libre de apego, aversión. free of attachment and aversion. Y eso que tiene ese momento, And what do we have in that uno moment? mente ecuanimidad, We have a mind of equanimity. y mente como si uno mente bebé, It's like a mind that's kind of childlike. como inocente, ¿no? It's innocent. Y entonces ese naturaliza, como no, como Buda. And this is his nature, like a Buddha. No, ya. Entonces por eso nosotros tratar conectar con eso, ¿no? So this is what we're trying to connect with. Tiene muchos nombres, eso, Mahamudra, Dzogchen, ¿no? And it's got many names. This is called Mahamudra or Dzogchen. Entonces eso de uno nosotros fundamentos puriza, ¿no? So this is our fundamental purity. Ok. Entonces ahora nos vamos a meditar amor y compasión de nuevo, ¿ya? And so again, we're going to meditate on compassion Y Tonglen. and Tonglen. Y todos nosotros tenemos desafío, ¿no? Sin duda, nosotros tenemos, ¿no? So many of us, every one of us, without doubt, has challenges. Algunos pequeños, algunos grandes. Some are small, some are big. Siempre tenemos eso, ¿no? So we have this. Entonces, primero es importante dar cuenta de eso. So first of all, like acknowledge this. Ni rechazar, ni apegar. Don't reject it and don't attach to it. Reconocer. Just recognize it. Tengo ese problema. I've got this problem. Con la calma mente. With a calm mind, look at it. Calma, ¿no? Ver, y ese problema tengo, I ¿ya? have this problem. Ahora puedes trabajar con eso, ¿no? And now I can work with it Ok, con la quiero amistad, ¿no? and create a friendship with it Amistad. Y cómo puede transformar esa situación. and transform this situation. Como reciclar, como, ¿no? Como And we regenerar. can recycle and reuse and regenerate it. ¿Entendió? Si no necesita bloquear y echarse basura, ¿no? We don't have to just like block it and try to throw these things away. Solo utilizarlo en a través de la Dharma, algo sirve para un conocimiento en la vida, ¿no? You know, utilize it as something in the Dharma. Like if we can utilize those situations, then it can serve us somehow in life. Eso se llama Tonglen, ¿verdad? That's Tonglen, ¿no? called Tonglen. Tonglen como tratar, como realmente no rechazar esa situación, ¿no? So really, Tonglen tries to help us not to reject these situations. Como acercarlos. It's really to embrace it and Y come closer to it observando eso, ¿no? and observe it Y sentir compasión eso, ¿no? and really feel compassion with these situations. Luego como dar amor con eso. And then give love to it. ¿No? Ya, entonces esa manera transformando de paso a So paso, in ¿no? this way, we really transform them little by little. Y no inmediato, ¿ya?
And it's No not inmediato, immediately. ¿no? Porque nuestra mente todavía es poco lento. So it's Sistema, our ¿no? mind is still quite slow. La bodhisattva transforma inmediato. A, Por ejemplo, a ¿no? bodhisattva can transform this immediately. Por ejemplo, Grindy puede sentir alguna lama, maestro, también puede tener la rabia, apego, ¿cierto? Por supuesto, ¿cierto? Eso es energía, ¿sí? Even the lamas can have like some like anger or some attachment or aversion or these things, Pero ellos transforman rápido, but ¿no? they just transform them more quickly. Pero nosotros duramos a veces una semana, transformar, o un mes, But ¿cierto? we like can take like 1 week or like 1 month to keep transforming No son mis no tan buena, ¿no? our como. Mis como son máquinas, ¿no? No, he said our machine's a little slow. It's not functioning Como son properly. unos fuegos no tan rápido cocinar, ¿cierto? It's like a fire. It's like a really low fire that's not able to cook quickly. Entonces, por eso nosotros necesitamos eso, ¿no? Eso es Ah. para transformar. ¿Ok? Ok, entonces vamos, sentamos más postura más cómoda posible. So now we're gonna sit in a posture that's most comfortable. O más tu cómoda posible, su cuerpo. Y no importa exactamente en las posturas. So just sit in a position that feels comfortable for you. You don't have to be in the perfect position. Es simplemente hacemos 3 respiración So simply just breathing 3 breaths profundamente, deeply, inhalando, exhalando, inhaling and exhaling conscientemente. consciously. Cada respiración tú sientes uno liberando algunas tensiones, algo estrés. Each breath liberating some tension and stress. Cada respiración tú sientes uno mente paz, uno silencio. Each breath bringing a mind of peace and silence, Como una liberación. like a liberation, freedom. Inhalando aire nuevo, aire de la bendición, aire de las bendiciones. And breathing in the air of blessings, Exhalando que no queremos en la vida. and exhaling what we don't want any longer in life. Y solo conecta nuestro cuerpo. Just connecting with our body Sentimos presencia en nuestro cuerpo. and feeling presence in our Y body presencia en nuestro and mente. presence of our mind Y presencia de muchos seres. and presence of many beings. El momento relaja completamente. And really just allow ourselves to relax. Ese momento no tratar preocuparse futuro y pasado. Ese momento solo momento de conexión uno mismo. In this moment, don't think about the future or the past. Just connect with yourself in this moment. Respirando conscientemente. Breathing consciously. Yo estoy respirando. I'm breathing right now. Exhalando, yo estoy exhalando. Breathing out. I know that I'm breathing out. Varias veces se hacen de eso. Just keep doing this. Cualquier pensamiento venga, no ponga atención. Tú, importante, ponerla esa respiración. Any thoughts that come, don't put attention to them. Just notice that you're breathing again. Respiré un poco lento, Breathing slowly, como lento, poco largo, like long, muy suave. long and soft. Solo atenda con la respiración. Just being conscious of your breath. Poco a poco calmando tu mente. Little by little, calming your mind. Como calmando uno agua que tiene fondo, uno tierras o hojas.
todo está bajando hacia abajo. Just Agua like subiendo arriba. a body of water or puddle that has mud and sediment in it. Just allow the sediment to sink. Es conectar profundamente nosotros mismos. And connect deeply with ourselves. Sentir amor propio, Feel self-love, autoconciencia. self-consciousness, Estoy, self-awareness. es momento. I'm here in this moment. Solo poco a poco recordamos durante esa semana que hicimos alguna cosa, hicimos buenas, algunas no tan buenas experiencias. Solo trayendo ese momento presente. Just bringing, kind of thinking about this past week, and some of the experiences were good and some were not so good. Just bringing all of them here consciously in this moment. Especialmente más fácil recordar hoy día. Que And hiciste it's hoy día. especially a little easier to remember today. ¿Cuánto por ciento tú generaste mente, cuerpo, palabras positivas? ¿Cuánto por ciento negativas? Solo honestamente tú más o menos merenda poquito. And very honestly, just looking at the day and how much percentage of the day was generating positive with body, speech, and mind, and how much was generating negative. Pero sin miedo, sin culparlos. No puedes culpar. See, without fear and also without guilt or blame. Ese momento solo quiero saber nada más. Just in this moment, I just want to take a look. That's all. ¿Cuánto por ciento de mi vida haciendo poste? Ahí vas sabiendo. Really check out how much of your life is positive, and you'll notice. ¿Cuál algo que hicimos nosotros? Propósito de la vida, por ejemplo, hoy día. What did we do that was like meaningful in life today? O alguna productivo en la Or vida, that ¿no? was like productive for life, Positivamente. that was positive towards life? ¿Cómo fue solo mirar? Just look at it. Tal vez se fue no tan buenas. Maybe it wasn't so good. Algunas. Maybe some of it wasn't so good. Aceptamos Accept it. nuevo aprendizaje, New learning. puede mejorar, We can do better. sentir compasión, Feel compassion. puede modificar, It can be modified and shifted. cada día mejorando. Every day can be better. Y también hicimos lados positivas. And we also did positive things. Y también autorreconsejo And self-rejoice. que hicimos bien. We did good. Voy a seguir haciendo bien. I'm going to keep doing more and more good. Y también, Andy, tú conectaste nosotros con la meditación o espiritual y ahora, ¿cuál diferencia a nuestra vida, nuestra forma de actuar? And just like thinking about our life before, like how much change has happened in our life in the things that we do. ¿Cuál diferencia, Andy o ahora? What Andy de conectar a meditar o ahora solo está meditando. ¿Cuál diferencia? before we began meditating, like what's the difference? Were there changes that happened before we began and after that we've been practicing? Sentimos
muchos grandes cambios, So we feel the changes. mucho mejorado nuestra actitud, nuestra reacción. Our attitude and our reactions have gotten a lot better. Eso significa cambio. That means there's been change. Eso significa fruto. That means that that's the fruit. El fruto de espiritualidad, fruto de meditación. It's the fruit of spirituality and the fruit of meditation. Por eso sentimos alegría. Alegría es. So we should feel joy and rejoice for this. Seguir meditando con la respiración. Just continue to meditate, following the breath. Seguir mirando nuestra vida. Just continue to look at our life. Sentir autocompasión Feeling self-compassion profundamente. deeply. Realmente quiere liberación de la sufrimiento de vida a mí mismo. I'd really like to liberate from suffering in life myself. Y luego poco a poco podemos imaginamos nuestros seres queridos. Little by little, we can imagine our loved ones Y haciendo con la Tonglen. doing Tonglen. Inhalando compassion, exhalando el amor. Inhaling compassion and exhaling love. Luego poco a poco podemos ser que a nosotros no gustamos tanto, poco molestando, ¿no? Como enemigo, digamos, nombramos enemigo. And little by little, we can imagine someone that's bothering us or someone that's kind of an enemy or someone we're really kind of have a lot of aversion to. Puede imaginar al lado de su ser querido. You can imagine this person next to your loved one. Es solo mirar profundamente dentro, Just look deeply inside, más allá de su actitud, beyond their attitude. mirar su naturaleza. Just look at their nature. Entendemos su situación, And understand their situation. sentir compasión. And feel compassion.
igual que nuestros seres queridos, y podemos hacer también. And in the same way that we did with our loved one, we can do Tonglen. Poco a poco hacemos expandiendo amor y compasión para todos los seres. Little by little, expanding love and compassion for all beings. Respirando con la compasión suavemente. Breathing in with compassion softly. Exhalando con la amor incondicional. And exhaling with unconditional love. Amando más allá de forma. And loving beyond form. No miramos defectos de seres como diferencias, formas. Miramos realmente como si fuera más allá de uno, como ser, como más allá de nube, y encuentra uno solo espacio. Looking beyond the form that distinguishes beings and go beyond the clouds into the deep sky that connects us all. Todo ser quiere feliz, quiere amado, All beings want happiness and want to be loved. quiere paz. They want peace, Ninguna ser no quiere sufrir. and no being wants to suffer. Significa somos iguales. It means that we are equal, Todos tienen derecho. all have the same rights. Un momento, meditando con ecuanimidad. So just for a moment, meditating with equanimity. Nuestro amor y compasión que embarga para todos ser igualdad. And this like love and compassion that spreads to all beings with equality. Corazón lleno de amor, And a heart that's full of love. como el sol brillando. It's like the sun that's shining, Cada brilla representa un amor. and every time that it shines, it represents love. Cada como la brilla como sol, ¿no? Every Como polvo. every Sol. ray of light is a ray of love. Infinitos seres que hay recibiendo. And that infinite beings are receiving this. Y sanando su enfermedad, sufrimiento, And healing their suffering y aclarando su mente, and clearing their mind, despertando awakening, y reconociendo su fundamental naturaleza, and recognizing their fundamental nature que permite autoliberación. that allows self-liberation.
Atento a la respiración, con la mindfulness. Attentive with your breath, with mindfulness. Inhalando profundamente, Inhaling deeply, exhalando profundamente. exhaling deeply, Puede mover un poquito su cuello, girando, moving your neck a bit, y poco soltar el cuerpo little by little, relaxing the body y conectamos nosotros con la bodhicitta. and connecting with bodhicitta. Tú tienes texto, ¿no? No. Inhalar, exhalar Inhaling, exhaling, y cantamos eso texto de Tonglen. I'm going to sing the Tonglen prayer. Kina deva So so bande nam kyam pasho do na ge ko do na ge so kyam pasho. When I'm happy, may my merit flow to others. My joy and benefit fill the sky. When I'm unhappy, may the sorrow of all beings be mine. May the ocean of suffering run dry. Changjo Semjo Rinpoche Ma Ke Wa No Ke Kyoche Ke Wa Nyang Ba Ne Pa Yang Gon Ne Gon Jo Pe Wa Sho. May the excellent and precious bodhicitta arise where it has not arisen. May it never decline where it has arisen. And may it always increase more and more. Ya. Maravilloso. Entonces haga de ese cualquiera como suplemento, felicidad, siempre sirve, ¿cierto? So Siempre está ayudando. what it says is that any type of happiness and any type of suffering is always helpful. Algo significado, It's ¿no? always meaningful. Desde cuando felicidad igual está todo, mandando esa energía de felicidad para todos When los you seres. feel happy, share that blessings with others. Cuando sufrimiento y también puede liberar muchos seres, una purificación, karmas o cualquiera sufrimientos, ¿no? And when you feel suffering, may you be purifying the karmas of many beings. Entonces solo requiere una conciencia, ¿cierto? It just requires Eso, consciousness, conciencia, como colocar la intención, just put in your intention. eso, ¿no? Oh, no sé, oh, estoy sufriendo muy malo, ya no se rechazamos, ¿no? So like you think that, you know, you're suffering so much and then you reject it Y produce más. and then it produces more. Ya, todo sufrimiento viene por el rechazo, cuando, ¿no? That actually our suffering comes from this aversion. Es como agregando más, And we're invitando, just like, we're adding to it. duplicando sufrimiento, ¿no? We're just doubling up the Poniendo suffering. más fuego en la We're leña, just ¿no? putting more fire onto the wood, Ah, ya. adding more wood to the fire. Ok. ¿Tiene alguna pregunta? Uno. Do y'all Una have, pregunta, Arvind. we'll take, Lama said he'll take one question today.
Dun, dun, dun. Who's got the question? Okay, I see Irma Polen. Polen de Chile. Hola, Lamita. ¿Cómo está? Muy bien. Maravilloso. Mira, mi pregunta está enfocada en algo que estuve conversando con mi hijo, que es, ¿por qué tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Mhm. Yeah, maravilloso. She said that this is a question that I've been discussing with my son, like why it's important for us to take care of our body. Ya. Eso es muy importante. Cuerpo es un, ¿cómo le llama? Un método, ¿cierto? Well, the Método. body is a method, Y cuerpo es una casa. and the body is our home. Digamos, ¿por qué cuidamos casa? Por Why do ejemplo, we need to take care of our home? nada así de cuidar, ¿no? Vivir, Because ¿cierto? we need to live somewhere. No pasar frío, no para, no hambre, ¿no? So we're not okay. like left hungry and cold. Entonces, ese de ¿cómo se llama? Casa de nuestra mente este, So the body is the home of our mind. ¿no? Claro, en algunos momentos nuestra mente va a separar con el cuerpo, ¿cierto? And at some point our mind is going to separate from our Pero body. mientras vivo, But while we're alive, muy necesario esa casa para la mente no sufrir, ¿no? it's very important for our body and our mind to not suffer in the body. Y también yo le digo como es por como es un huevo, cáscara de huevo, ¿no? So the body's kind of like an eggshell. ¿Cómo no? Cáscara de huevo, ¿por qué cuidamos? Why do we take care of the eggshell? Porque todo ese líquido dentro puede, si no cuidamos, ese puede salir, ¿no? If Todo lado. we don't take care of the eggshell, then all of the liquids and the content in the inside can go everywhere. Cuando cocinamos, But huevo, when we cook the egg, es como ya cáscara no nada serio, ¿cierto? you don't need the shell anymore, Porque todo el mundo come huevos duros. because everyone eats like a hard like you eat like a hard-boiled egg or something. Eso quiere decir, nuestra mente está cocinando. It means we need to cook the mind. En mente todo es líquido, ¿no? It's like still a little too liquid. Líquido significa porque que no tiene control. It means ¿cierto? like we don't have control. It's going all over the Por place. ejemplo, poquito de ese lado va la mente de ese lado, If ¿no? some condition Ese lado. happens, it goes this way, Como agua, ¿no? just like water. Porque haga hablando cosas bonitas, So ¿cierto? if someone says something Bonito. beautiful, Nuestra mente, ¿qué hace? what does our mind do? Va hacia apego. It goes towards attachment, Eso genera el karma, por and supuesto, ¿no? we generate karma, Y genera los sufrimientos. ¿no? and we generate suffering. Ese lado hablando malo, por ejemplo. And then, Y otro lado. and then on this side, they're speaking poorly, Nuestra mente va hacia rabia and our mind goes to anger, y genera los sufrimientos. and it generates suffering. Por eso nosotros estamos meditando como amor, ¿cierto? Amor y compasión, So ¿no? we're meditating on love and compassion. Y ese no estamos inventando. We're Algo not no tiene tú esa cualidad, ¿no? well, the Ese and amor y compassion. compasión no estamos Creating. inventando o como queriendo uno nuevo, We're ¿cierto? not creating, like, we're not creating love Or and inventing. compassion or inventing it. It's Algo like, que no existe, ¿no? it's not something that like doesn't already exist within us. Porque nuestra naturaleza, fundamento ya tiene eso. It is our Pureza. fundamental pure nature. Amor y compasión, ¿no? Love and compassion. 100% pura. And it's 100% pure. Poco a poco olvido. Little by little, we're forgetting about it. No solo como la pensamiento negativo, So aflicción. these like these like negative thoughts and afflictions. Entonces poco a poco contaminando, ¿cierto? And so little by little it gets contaminated. Después desconoce, ¿no? And then it becomes, it like doesn't recognize itself. Ahora nuestra tarea, ¿no? Nuestra mente para recordar eso. So we're trying to bring our mind back to Nuestra remember cualidad our fundamental. fundamental Por eso quality. tiene que repetir muchas veces amor, So, compasión. We have to really repeat love and compassion. Porque ahora porque nuestra mente solo digamos natural, ¿qué va a elegir? So ¿Cuál va a if we elegir? just allow our mind like to just like go as it goes, what happens?
¿Cuál va, What is it cuál going va to choose? eligiendo, no? What will it be choosing? Y él solo elige rabia o pensamiento The negativo, mind starts automático, ¿no? thinking of like, negative things or anger or like distraction. Y eso significa una tendencia It's a tendency como adicto, ¿no? and it's an addict. Como solo tiene mucha vida pasan de eso It's mismo just so negativo. many lives we're just allowing this mind just to go in this way Porque nosotros no cuidamos esa mente, ¿no? because we haven't been taking care of the mind. No pusimos en fuerza eso, ¿no? Like we haven't been putting a lot of effort to it. Por eso ahora, preciosa vida humana, ese So- cuerpo vida So humano, this precious human body, tiene una mayor capacidad de eso, pensar we eso. have a larger capacity to think about Es this. momento de transformar nuestra vida. This is a moment that to transform our life. Es un barco precioso It's a very precious ship que permite transportar nuestra conciencia hacia liberación. that allows us to transport our mind towards liberation. Ah, ok. Eso pensando yo. Ya, quiere que bien, ¿no? Un poco largo, hablando mucho. That's a good answer. No, estuvo perfecto. Se lo voy a transmitir a mi hijo que lo estábamos conversando. I Muchas can gracias. recordar todo eso, ¿eh? Era harto. Sí, pero igual, ya. Eso es importante, claro. Pero, claro, porque el concepto de budista, ¿no? El budista, por ejemplo, digamos, un filósofo budista, ya generalmente pensamos. Y eso yo poniendo la más en la mesa, ¿no? Eso pensando hasta nosotros liberar nuestra mente. Como liberar significa hasta conectar, hasta reconocer nuestra naturaleza pureza. En nada ser un cuerpo. Entonces, en nada ser una mente cuerpo, ¿cierto? Porque para cocinar, ¿no? Hasta, ¿no? Y no importa cuando vida que necesita cocinar, ese mente es tan duro, ¿no? Muy crudo, ¿cierto? Entonces, mejor como fuera, como recipientes, digamos, mejor ese de cuerpo humano. Es más importante, porque existe mucho cuerpo, por ejemplo, los animales, etc. Sí, no sé. Yes. It's okay, so he said that he was just repeating and kind of reinforcing that, particularly from the Buddhist perspective and the Buddhist principles, if the idea is to fully awaken our mind and fully awaken love and compassion, the mind really needs a body. And of all the options of bodies that we could have, this precious human body is the best body. Like this is the one that has the brain function and the heart function and the capacity to fully awaken our mind stream. Igual cuando iluminado y no iluminado, igual necesita un cuerpo también. Por ejemplo, un maestro que iluminó, por ejemplo, y él puede reencarnar para ayudar un cuerpo más tangible, porque él no puede ayudar desde como algo, no sé, lejos, no sé, ¿no? Nosotros necesita algo muy cercano, más tangible. Él necesita un cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, nosotros ser ordinario y automático, nosotros basado karma, digamos, ¿no? And so whether the mind is fully enlightened or unenlightened, it really has a very strong relationship with the body, because an enlightened mind would also want a body and choose a body so that it can come back and benefit other beings, because beings need something tangible. It can't just from the mind stream, like we don't perceive the enlightened mind. So it's important for us to see something tangible so that it can be a support. ¿Entendió? Como algo de eso también unos sentidos, ¿cierto? Entonces, ahí tiene mucha razón. Por eso nosotros, mira, cuidar el cuerpo, disculpe, cuidar el cuerpo y no significa apego, ¿ya? Eso es diferente, ¿no? Exacto. Eso es diferente. Taking care of the body does not mean attachment. A veces, yo desapego, ya voy basura, por ejemplo, mañana, ¿dónde va a tomar té? So we can't just say like, I'm just going to throw my cup away today. Then how are we going to drink our tea tomorrow? Ese no es desapego, ¿no? So that's not what Es detachment ¿no? means. Realmente, ¿no? Ese, ¿entendió? Por eso, nada, cuidar significa cuidar. Cualquier momento de esa taza rompe a su naturaleza por su de impermanencia. Ellos ven aceptación. Oh, yo comprendo esa impermanencia.
incluso mi vida también impermanencia, ¿no? Okay, so of course so we want to take care of the cup, but we don't also just want to throw it away and be like, oh, it doesn't matter, because how are we then going to utilize like we need the cup. So for example, when the cup breaks on its own time, then that's acceptance. So then it's kind of both sides. We don't want to have rejection, and we don't have attachment, but we have acceptance. Okay. Thank you. Gracias. Gracias. Hoy descansamos, ¿está bien? Yeah, so Lama said today we'll Hoy rest. descansamos y hasta próximo lunes, ¿no? Mhm. Next, we're gonna rest until and then we'll see you next Y Monday. alguno tiene preguntas, puede estar ahí. And if you have any questions, bring their questions with you. Y tarea es ahora pensando preguntas de ella también puede hacer, ¿no? Tiene importancia ese de cuerpo, ¿no? Porque nos cuidamos de los cuerpos, ¿no? And he said, I want that question to be your homework. Ask yourself, why is it so important for us to take care of this precious human body? Ya. Thank you, Lama. Buenas gracias. noches. And I just have one announcement too. I just wanted to share with y'all, for some of y'all that maybe haven't heard yet, we are going on a trip to India this year from November 6th to the 21st. And multiple of you on the call are coming. And I just wanted to extend that invitation. We have spaces still available. And this year we're going to Dharamsala, and we hope to see His Holiness the Dalai Lama again. We'll definitely go do prostrations at his temple. And we will also be going to Bodh Gaya, where we'll be staying in a monastery and visiting the college where Lama became a Lama. We're going to go to Lama College and also visit the nuns and a Dharma library. And then we'll also be going to Bodh Gaya, where we'll be doing a retreat under the tree of enlightenment in silence and being able to walk in prayer under the place where enlightenment dawned on this planet. So just wanted to let you know about that. And the link is here in the chat. I'll just repeat that briefly in Spanish, but yeah, it'd be lovely to share such a potent experience with you to really integrate Dharma into our lives and have ample time to do so. Entonces, solo brevemente les voy a decir que también tenemos una oportunidad para ir a India este año. Estamos yendo el 6 a 21 de noviembre. Y vamos a ir a Dharamsala, donde esperamos para ver el His Holiness, el Dalai Lama otra vez. Y vamos también a Dehradun, donde encontramos el Colegio de los Lamas, donde el Lama fue a colegio para Dharma, o universidad, perdón, en Spanish it's university, Universidad de los Lamas. Y vamos a visitar los monjas también y tomar té y tener buenas experiencias, y también al árbol de iluminación en Bodh Gaya, donde Buda se iluminó. Entonces va a estar una experiencia muy poderosa y todavía tenemos espacios en este gran retiro. Entonces hay un link aquí en el chat y sean bienvenidos para tener esta experiencia maravillosa juntos. Maravilloso. Maravilloso. Emaho. Emaho. Hola, Daniela. Chile, Brasil, Colombia,